Padre de gloria, te bendecimos, Señor, y te honramos por tu misericordia. Te damos honra, Padre, porque cada uno de estos siervos y siervas está en este lugar. Y damos comienzo a este seminario, dándole la bienvenida también a mucha gente que nos está viendo a través de las ondas de la internet. A través de la internet mucha gente se está conectando en México, en Argentina y de igual manera en toda América Latina. Así como nosotros vamos a ser edificados, también, Señor, te pedimos que ellos sean edificados y guardados, Padre. Danos revelación, danos entendimiento, pero sobre todo también, Señor, danos compromiso y disciplina para crecer en la revelación de tu palabra y bajo, Señor, tu orden y tu obediencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, la primera sesión o la primera enseñanza, pues usted le va a tocar tomar nota, y eso siempre es bueno, aunque usted ya sabe que el manual va a tener esta primera enseñanza, pero es bueno que usted tome nota de todos los detalles que vamos a comentar. Vamos a estar hablando primero de la creación de los ángeles. ¿De dónde es que surgen los ángeles? ¿Quién crea a los ángeles? ¿Quién inventó los ángeles? Vamos a estar desarrollando este tema en profundidad, y en la segunda sesión pues vamos a estar desarrollando un tema distinto. Vamos a estar hablando de las características, de las limitaciones que tienen los ángeles, y vamos a estar un poco comparando a los ángeles con los seres humanos para poder comprender cuáles son las diferencias. Obviamente que usted hoy, si se compara con un ángel, usted podría encontrar 1000 diferencias, pero desde el punto de vista bíblico, ¿cuáles son las diferencias más importantes que encontramos con los ángeles? Vamos a ir, por ejemplo, al libro de Colosenses, al primer capítulo, versículo 16. Lo más importante que usted debe entender es que los ángeles son creados por Dios. No son creados por el diablo, ni siquiera los demonios. Y aquí yo quiero que usted y yo hagamos una diferencia muy importante. Todavía no vamos a hablar de los demonios, pero por esencia los demonios son ángeles caídos. Entonces, aún los mismos demonios, aún el mismo Satanás ha sido creado por Dios. Yo no puedo desligar a los ángeles y a los demonios del poder de Dios. Así como usted y yo respiramos, así como la marea, la luna, las estrellas, las constelaciones, las temporadas mantienen al universo terrenal de una manera equilibrada para sostener la vida, de igual manera Dios es el que le da equilibrio al mundo de los ángeles y los demonios. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que si Dios no quisiera que los ángeles existieran, no existirían. Si Dios no quisiera, si no estuviera en su voluntad que los demonios existieran, tampoco existirían. Vea lo que dice la palabra en el libro de Colosenses, en el primer capítulo, versículo 16. Dice la escritura: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí hay un principio muy importante sobre el cual vamos a basar el seminario y del cual nunca nos podemos apartar. No hay manera de que un demonio pueda engendrar otro demonio, y de eso lo vamos a ver durante este seminario y especialmente en esta clase. Hay una teoría de la cual yo no voy a profundizar ahora, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos acerca de la caída de los ángeles. Hay una teoría que se basa en el libro del Génesis específicamente, muy interesante y tal vez más interesante de lo que usted se imagina, donde se habla en el capítulo 6, antes del diluvio, que hubo un pecado que llenó el colmo, digámoslo así, llenó la ira de Dios, la copa de la ira de Dios hasta el tope. Dice la escritura que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, y esta unión dio a luz gigantes. Este tema es bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos plantea desde la perspectiva natural y espiritual que los demonios, que se llegan a interpretar como los hijos de Dios, que habían caído, que habían habitado la tierra, que habían sido desalojados del cielo,
habían tenido la oportunidad de entrar en contacto sexual con las mujeres, y ese contacto sexual había permitido que una semilla, no sabemos de qué naturaleza, germinara el vientre de las mujeres y diera a luz seres que no eran naturales, no eran seres humanos, sino que eran gigantes. Aquí hay algo bien interesante, pero de esto lo vamos a desarrollar en unas clases más adelante. Lo más importante, obviando este texto, que usted debe entender, es que los seres angelicales y los demonios, que son los ángeles caídos, no tienen la oportunidad de multiplicarse como nosotros los seres humanos. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Busque por favor ahora el libro de Salmos 148, versículo 2. Al igual que en la tierra existe una completa organización de agentes como el sol, la luna, las mareas y los vientos que permiten la existencia humana, también existe todo un sistema en el ámbito sobrenatural que permite la habitación de los diversos seres invisibles, quienes están ahí porque el Señor así lo permite. Los ángeles y los mismos demonios fueron hechos con el fin principal de permanecer en la presencia de Dios para exaltar su santidad. Su participación en gran medida está involucrada con el servicio al Señor. Ojo acá, la naturaleza de la creación de los ángeles fue que estos adoraran a Dios. El problema, del cual no vamos a ahondar ahora, es que un grupo de estos ángeles que fueron creados para adorar a Dios cayeron de esa naturaleza. Así como Adán un día pecó y se apartó de la voluntad perfecta de Dios, asimismo los ángeles pecaron y se apartaron de la naturaleza para la cual habían sido constituidos. Usted se va a dar cuenta que en muchos aspectos los ángeles y los seres humanos caminan historias paralelas. Tal vez nunca llegan a encontrarse de una manera importante, aunque los ángeles intervienen mucho en la vida de los seres humanos, pero la naturaleza por la cual fueron creados, fueron constituidos, de igual forma cayó por causa del pecado. La naturaleza del pecado no podemos encontrarla en la historia de los demonios, porque la escritura no nos profundiza en ello, pero sí podemos saber que la primera raíz, la primera semilla de pecado fue sembrada en el corazón de Lucifer por causa de que él quería ser semejante al Altísimo, dice la escritura. Y cuando él sembró esa semilla en su corazón, cuando él permitió que esa naturaleza para la cual había sido creado se pervirtiera, se prostituyera, él entonces arrastró consigo, dice la palabra, a una gran cantidad de ángeles. Se calcula que eran 1/3 de los ángeles del cielo consigo, y de alguna manera se les concibe como los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque fueron sacados de la presencia de Dios. Pero vea lo que dice Salmo 148, versículo 2. Alabadlo, vosotros todos sus ángeles, alabadlo vosotros todos sus ejércitos, alabadlo el sol y la luna, alabadlo todas vosotras lucientes estrellas, alabadlo cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Busque ahora por favor el libro de Job, capítulo 38, versículo 4. Lo que acabamos de leer aquí en el libro de Salmos es que Dios está afirmando el propósito por el cual los ángeles fueron creados. Ellos fueron constituidos para glorificar el nombre de Dios. Vea lo que dice el libro de Job, capítulo 38, versículo 4. Búsquelo y le leo aquí mi nota. Aunque no se registra un dato exacto en la Biblia sobre el momento de su creación, se puede inferir, o sea, se puede interpretar que los ángeles fueron creados antes que el primer hombre caminara sobre la tierra. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué podemos interpretar esto? ¿Qué evidencia tengo yo en la Biblia que me permita creer que Dios primero creó a los ángeles que a los seres humanos? Alguien que sea bien inteligente. ¿Quién me puede decir a mí?
¿Por qué sabemos que Dios creó primero los ángeles que a los seres humanos? Dime. Exactamente, muy bien dicho. Porque cuando ya los seres humanos estaban creados, Satanás estaba planificando la manera de hacerlos caer. Y aquí hay algo interesante que nos lleva a la segunda conclusión. Dios no solo creó a los ángeles antes que los seres humanos. Los ángeles fueron creados antes, pero también Satanás cayó antes de que la tierra fuera construida como hoy la concebimos. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, mis amados, dice la escritura que Jesús vio caer a Satanás como ¿qué? Como un rayo. Muy probablemente la caída de Satanás provocó todo un cisma en el ámbito natural. Hoy la humanidad, los historiadores, aún los geólogos, los grandes arqueólogos de la historia están tratando de buscar respuestas de acontecimientos que anteceden a la historia humana. Y peor aún, que anteceden a la historia que se conoce de la humanidad. Especialmente de, por ejemplo, cómo se constituyeron los continentes, cómo sucedieron estos grandes desplazamientos, cómo se provocaron estas grandes transformaciones en el ámbito natural. Y muy probablemente las explicaciones las encontramos en que hubieron acontecimientos antes de la creación que generaron transformación y cambio en la condición geográfica de la tierra. Vamos a ver lo que dice el libro de Job, capítulo 38, versículo 4, que nos permite confirmar esta teoría también. Dice: Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién tendió sobre la tierra la cuerda de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Vea qué preguntas interesantes. ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Aquí hay un par de cosas interesantes que vamos a aprender de manera anticipada, aunque las vamos a ver más adelante. La Biblia compara las estrellas con ángeles. Eso es algo interesante que tal vez ustedes conocían. Pero la segunda cosa que usted debe saber es que Dios compara también a los ángeles con los hijos de Dios. En el hebreo, cuando usted busca la raíz de esta palabra, esto se escribe Bene Elohim. Se escribe B grande, E, N, E, y ahí hay como una especie de piquito que se le pone encima a la E, pero que no existe en el español. Bene Elohim. Elohim significa Señor en hebreo, y Bene hijo. En este caso lo que vemos es que así como nosotros muchas veces hemos tenido el concepto de ser criaturas creadas por Dios, los ángeles también son creados por Dios. Y esta categoría de hijos de Dios se les asigna por causa de que son seres formados por Dios, así como nosotros. Entonces nos damos cuenta que es muy probable que las diferencias entre ángeles y seres humanos no radique tanto en los conceptos de las alas, sino en el propósito por el cual fueron creados. Y de eso vamos a estar hablando durante todo este seminario. Porque si entendemos que los ángeles fueron creados primero y hubo una caída de estos ángeles o de una parte de estos ángeles, Dios en su corazón o en su, ¿cómo decirlo?, en su espíritu, hubo una motivación por encontrar la manera de crear seres, de crear criaturas que no cayeran de igual manera que los ángeles. Y es por eso que así como nosotros fuimos creados, los ángeles también fueron creados, pero bajo condiciones distintas. Y es por eso que son juzgados y tienen características distintas a las nuestras. Vamos a ver un poco, por ejemplo, lo que dice el libro de Job también, pero en el capítulo 1, versículo 6, y en el capítulo 2 y versículo 1. Nos damos cuenta que aquí también se usa el término hijos de Dios, Job 1:6 y Job 2:1. No sé si alguien le podrá ir a avisar a Diego que nos prenda el aire acondicionado, hermano, porque yo me estoy asando aquí.
que nos ayude. Imagínese que usted no tiene estos reflectores, imagínese cómo estoy yo, santo. En este texto, en el texto que acabamos de leer, se hace una clara alusión a los ángeles, bajo una terminología distinta a la acostumbrada, como ya se las expliqué, estrellas del alba. Y también se le dice o se les denomina hijos de Dios. En ambos casos hay registros bíblicos que permiten asegurar que aquella referencia no era sobre los seres humanos, como algunos podrían pensar, sino de ángeles que se alegraban en el momento en que la tierra y sus habitantes estaban siendo creados. Job 1:6, alguien que me ayude a leerlo rápidamente. ¿Quién lo encontró? Léalo en voz fuerte, por favor. Perfecto. Aquí lo que vemos es que en la presencia de Dios se llegaron a presentar seres denominados como los hijos de Dios, en conjunto con Satanás. Aquí lo que vemos, algo interesante que observar, es que Satanás tiene acceso a la presencia de Dios, obviamente que bajo las condiciones en las cuales Dios lo permite. La presencia de Dios es soberana y le pertenece a Dios mismo, pero Satanás puede accesar a ese lugar en tanto Dios se lo permita. Pero lo que vemos acá es que la denominación que se le da a los ángeles es la de hijos de Dios. Y lo mismo se repite en el libro de Job, capítulo 2, versículo 1. Vayamos ahora a la referencia de estrellas comparativa con la de los ángeles. Vaya por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. Aquí lo que se nos compara directamente es la visión de Juan sobre los acontecimientos de los últimos días que estaban teniendo lugar y donde él podía observar estrellas. Cuando él recibe la interpretación de aquellas estrellas, dice la escritura que le fue dicho, Apocalipsis 1:20, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Directamente se nos está enseñando que las estrellas en la Biblia tienen un simbolismo de ángeles. Acá vamos a entrar en un terreno donde tal vez mucha de su teología o donde muchos de sus conceptos tradicionales se vayan a ver confrontados, pero no se preocupe, que aquí estamos para aprender. Eso tal vez lo pueda llevar a usted a cuestionarse: ¿serán las estrellas fugaces ángeles? ¿Serán, por ejemplo, los que algunos llaman ovnis ángeles o demonios que adoptan esas formas de luces que se mueven de manera irregular? Es muy probable que muchos de estos fenómenos que nosotros veamos tengan una explicación espiritual, tengan un paralelo espiritual. Evidentemente, si usted quiere encontrar una contundente respuesta en la Biblia, no la va a encontrar. En la Biblia no dice que cada vez que usted vea pasar una estrella fugaz es que un ángel está volando hacia su misión. Eso no es lo que dice. Pero lo que podemos entender es que la Biblia compara a los ángeles con estrellas. Y es más, algo más interesante todavía. Nos vamos a dar cuenta que a muchos ángeles se les da autoridad sobre los recursos naturales que hay en la tierra. Y lo vamos a ver en una clase más adelante. Los 4 vientos que se registran que hay sobre la tierra, según la escritura en diferentes textos, son gobernados o hay autoridad de los ángeles sobre ellos, tanto para detenerlos como para desatarlos. Entonces vamos a estar hablando de esto. Por supuesto, mi amado, yo no le estoy diciendo que los ángeles tienen autonomía. Les estoy diciendo que los ángeles fueron puestos ahí para gobernar ese elemento natural con la autoridad delegada por Dios. ¿Me está siguiendo? Es imposible que un ángel gobierne los vientos sin que eso sea permitido por el Dios Todopoderoso. ¿Ok? De igual manera se habla de las aguas, de igual manera se habla del fuego. De igual manera en el Apocalipsis se habla de diferentes juicios que se desatan sobre la tierra por causa del sonar de las trompetas que tienen los ángeles.